Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Bienvenidos a nuestro penúltimo encuentro. Casi terminamos. Welcome to all of you to our almost last meeting. We almost finished. Bueno. Bueno, como les dije ayer, hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado, para que sea como una idea, un resumen, un resumen de todas las cosas que hemos visto, para que estemos más o menos en sintonía. Y ya nos queden claros algunos conceptos. So, let's try to, today, as I told you yesterday, let's do a summary of everything that we have been talking. So we can see a little bit of everything that we have spoken and have all clear. Bueno. Bueno, en primer lugar, recordemos, ¿por qué hacíamos este encuentro? Este encuentro lo estamos haciendo porque se cumple un ciclo de 12.000 años en que muchos de nosotros nos hemos prometido volver a restablecer la red de conciencia como existía en la antigüedad. Entonces, 2022 representa ese año en que podemos hacer un reset de esa red de conciencia entre todos juntos. So, let's remember, why do we do this gathering? First of all, remember that we have been waiting 12,000 years to make this connection again, to reestablish the wires of the consciousness network. So many of us have come through history to do this in this moment. ¿Por qué exactamente este momento? Recordemos que hablábamos de los portales del tiempo y los portales del espacio, ¿sí? Tenemos los portales de tiempo que están dentro de la geometría de una red, ¿sí? Son todos los nodos de una red. Esos son los portales del espacio. Y después están los portales del tiempo, que tienen que ver con momentos específicos, números específicos, ¿sí? Códigos específicos que nos ayudan a entender los momentos en que esos lugares se pueden activar. Entonces, venimos siguiendo nosotros el código 222 porque representa la polaridad, los ejes que se vuelven a encontrar y manifestar. ¿A través de qué? Del tiempo, que es el número 8, por eso mismo es 20 de febrero del mes 2 de 2020, que empezamos el Camino del YOSOY, hasta el día 12, es decir, el código 12, que es el dodecaedro, y que representa el día 22 de febrero de 2022.
Por eso hemos elegido estas fechas para hacer esta tarea de trabajar sobre todos los nodos físicos mediante los nodos del tiempo. So why have we chosen these specific dates? Well, let's remember that one of the things that I explained to you is how is a portal. The portals are the conjunction in the network of geometry of the reality. So each one of the nodes represents a portal in space in that geometry, and the codes of numbers represents the portals of time. So there are certain moments represented by certain codes that will tell us about the dates when those portals in space should be open. So we are following the number 2 repeatedly because 2 represents the polarity, which is the axis, and we are choosing that number because the sum of that number may give us the dates for the portal of time and the portal of space. The portal of time being the day 0202, which is February 2nd of 2020. That already happened, but was the beginning of our IM project. And the end of that project is the day 12, meaning the code of the dodecahedron. And how do we get to the number 12? Making a summary of the numbers 2202 2022, which is the date of our gathering next month. Recordemos entonces lo que era una red de conciencia. Una red de conciencia es un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos que tiene diferentes caminos y diferentes nodos, centros de información, ¿sí? Donde interfieren diferentes datos. Entonces, una red es un conjunto de datos en constante formación, ¿sí? Por eso se llama red de información. Es un conjunto de constante datos en formación. So, what is a network of consciousness? A network of consciousness, remember, is a pattern of data. Is the pattern of data that is the conjunction of all these different data that share information, shaping these geometries. So remember that a network of consciousness is actually a pattern that is constantly in formation with data. That's a network. It's a conjunction of data, of information. Recordemos que el universo va generando esta red de información para compartir datos, para seguir creando datos en constante información. Por lo tanto, tejer una red de conciencia no es terminarla y ya está. Tejer una red de conciencia no es como la idea religiosa de un paraíso en el cual se hace algo y ya está, ¿sí? Una red de conciencia es como una telaraña que se tiene que reconstruir una y otra vez y pasa de generación en generación y tiene que ver con un constante cuidado en entender cómo todas las cosas están conectadas, ¿sí? Cómo la información fluye entre todas las cosas. Por eso lo que vamos a hacer no es ni para salvar al mundo, ni para hacer nada que de repente cambie todo el planeta, sino para restablecer una conexión entre ciertos datos que hace mucho tiempo están desconectados, ¿sí? Y que son útiles para trabajar la conciencia de este nuevo tiempo. Remember also that a network of consciousness has been designed by the entire universe just by sharing data, trying to expand the data and the awareness of who we are. So the entire universe, in a different way than humans, started to spread all this information throughout the entire cosmos. So what happens with a network of information?
which is not something that you have to complete in order to be perfect. It's something that is constantly in expansion and weaving itself into different realities. So it doesn't mean that what we are going to do in February about connecting the network means that everything is going to be perfect or we are going to save the planet or something like that. No, we are actually trying to do connection, trying to connect a lot of data that has been disconnected for a long time, and that it is useful for the next civilizations to come. It is useful for the new generations. This is a constant job. This is like a spider web. It's not like there's only one and that's it. You have to build it and rebuild it, and this is always like that. This is all the time like this. So it's just changing, it's just connecting data, okay? So it's different from the idea of some religions of having a paradise and that we are reaching for perfection. This is not like that. This is just repairing data, okay? So it can be useful for the next networks to come. Okay. Recordemos cuáles eran las principales redes que creó el universo. La principal red es el tetraedro. Esta era la primera red que va a crear el universo. Remember, which was the first pattern of network that the universe has created? The tetrahedron. Okay, the tetrahedron is the first one. Es la primera estructura que nos va a dar el qué, que la unidad, el ser, la unidad, se va a proyectar en una sagrada trinidad que se llama vibración, energía y materia. What do we get from here? The concept that one being, one consciousness, the unity, expands itself into a trinity called vibration, energy, and matter. Por lo tanto, la unidad del ser, de lo que soy, se proyecta hacia nuestra realidad mediante vibración, energía y materia. So this is why the self, the higher being, the essence, projects itself into our reality through vibration, energy, and matter. Y luego, este mismo ser se va a duplicar sobre sí mismo, creando un nuevo tetraedro, anclando al yo, al individuo. El individuo, el yo, el ego, que para poder encontrar la esencia va a tener que realizar un camino trino, que es el de la sabiduría, la voluntad y el amor. So, from this reality, the entire being of the universe will double itself, project itself into duality, creating another tetrahedron down, with this here being now the ego, the individual, the one that is anchored down. Okay, this one here, the individual. And then this individual, the ego, will have to project itself into another trinity, finding the essence, which is through wisdom, will, and love. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que formaba esto? Formaba el Merkabah.
¿sí? Merkabah. Entonces, las dos primeras estructuras del universo conforman el Merkabah, que es el vehículo de luz que tenemos nosotros y que hace ser al yo soy, yo soy, yo soy. ¿Mm? So this first network is the one that, by multiplying itself, what had created the Merkabah, the structure of the Merkabah. Okay, so Merkabah is the first network vehicle of light that we call the vehicle of the I am. I am. I am. Okay. Entonces aquí tenemos el Merkabah como la forma en que podemos proyectarnos a todo el universo, porque son las primeras estructuras que surgen en todo el universo. Es la base de la creación. Por eso, si yo me reflejo a esa base de la creación, conformo un Merkabah que hace que mi yo se conecte con la esencia con el yo, y desde ahí, a través de vibración, energía y materia, por sabiduría, voluntad y amor, me expando a toda la base cósmica y universal. So remember that this is the main pattern and basis of creation. So if I activate that in me, I recognize this power in me of the first network ever created, so I can be touched and touching every one of the other networks around. So we have here that if I connect with the I to the and the to the I, so the ego with the essence and the essence with the ego, and both connected through the right vibration, energy, and matter, through wisdom, will, and love, if we have all that, we are within the main network of consciousness that we can ever build, that can connect us to the entire cosmos and entire universe. ¿Sí? Entonces, por esto mismo, activar el Merkabah es fundamental para activar todo el resto de la red planetaria, porque es la red más cercana que tenemos, es la red más básica que tenemos. So this is why the Merkabah should be activated by ourselves, because this is the most basic network. If we want to activate the entire network of consciousness everywhere, so we have to activate first our own. And this is the most simple and easiest activation. Okay? Recordemos que a partir de esta multiplicación, ¿qué surge en el centro? Surge esta figura de aquí, que es la siguiente red o semilla de la vida. Es la semilla de la existencia. Esta semilla, que nace a partir del Merkabah, nace en el corazón del Merkabah, es la que va a representar al éter. Es el éter, la esencia de todas las cosas, que se puede multiplicar, ¿sí?, en toda la existencia. Es el corazón sagrado. So inside the Merkabah, when you have both, in the core, this shape is created. Remember, the octahedron. The octahedron is the divine seed, is the sacred heart that represents the seed of creation itself. So this one here, the octahedron, is the one that we have to activate in our hearts. Recordemos que de esta manera, en esta posición, vamos a tener la semilla de la vida ubicada aquí adelante en el corazón, por aquí atrás en los hombros, aquí debajo en las rodillas y manos, ¿sí?, o las rodillas, y aquí atrás en el coxis. Entonces tenemos coxis detrás, corazón delante, los hombros o las manos así, ¿sí?, aquí, las rodillas delante, ¿está? Entonces tenemos las piernas cruzadas acá,
Y esta es la posición de meditación. La estructura del octaedro nos muestra la posición de meditación. Aquí está el otro triángulo, donde está la cabeza. ¿Está? Entonces, así ubicamos dónde está nuestro potencial en cada parte del cuerpo físico. So, this pattern, the octahedron, you must locate it in this way, with a triangle down and a triangle up. So in this way, you know how to sit for the meditation, to activate the Merkabah. The way we do it is by sitting with our legs crossed, like this, okay? And we can find here on the back the coccyx, where we sit our spine, then our knees in both sides here, our knees, coccyx, the knees, okay? And here we have the hands or the shoulders, like this, hands and shoulders, and in front we have the chest, so the heart. So in this way, you can position yourself into the meditation, and you have this triangle here up that represents the head. Okay, so that's why the octahedron is the base of your being. Bien. Ok, estas son las dos figuras esenciales de la primera red, ¿sí? Entonces tenemos el tetraedro que se multiplica creando el Merkabah y tenemos el octaedro que es la semilla de la vida que nos muestra la posición de meditación. Igual que este de acá, ¿sí? También nos ubica la meditación teniendo las rodillas y manos aquí, el coxis acá atrás, la columna vertebral, los brazos y la cabeza, ¿sí? Pueden ver la personita meditando, ¿sí? Entonces, cuando esta personita medita hacia arriba y se conecta con el ser que quiere anclar en la materia, en ese instante es cuando se forma la semilla divina en el interior, que es el octaedro. So, as you see, these are the main networks created for the universe. So, both of them are the position of the meditation. So, you see it here, the seat, but actually, it's better to see the position of meditation in this tetrahedron. As you see, the coccyx here, back, and then your knees and hands with your spine on the back, your arms towards the hands and the knees, and the head on the top. So you see the position of meditation in the tetrahedron. So when your being here connects with the other being coming down, it connects the Merkabah that in the core will create the seed of life. Y en la semilla de la vida, tranquilamente podemos observar allí el Merkabah de nuevo, ¿sí? La estrella de David. And in the octahedron, the seed of life, we can see there the Merkabah again, the David star. Star of David. Bueno, entonces, recordemos, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cuál era nuestra tarea para funcionar correctamente en esta principal red? ¿Qué teníamos que hacer? So remember, what do we have to do in order to be ready and activate these two in ourselves? Lo que tenemos que hacer es pensar en aquello que más nos representa, en aquello que más nos hace feliz, en lo que vibramos, en qué ponemos la energía, qué es aquello material que nos ancla y nos hace sentir plenos y felices, dónde más pongo mi amor, dónde actúo con mi mayor voluntad, dónde he puesto mi mayor sabiduría, ¿sí? ¿En qué pongo mi sabiduría? Entonces, identificando estas 6 cosas, las tengo en mente y cuando me siento en posición para activar el Merkabah, que era la meditación que hicimos los otros días, la posición,
ahí irradiamos esa energía que surge de estos 6 conceptos. Y así empezamos a sostener nuestro Merkabah conscientemente. So, what do we have to do in order to activate that Merkabah for this task? Basically, to think about all the things that moves you the most in a positive way regarding these 6 topics, which are: what is the thing that you put more energy in? What is what you resonate the most with vibration? What is the physical thing that keeps you fully in this reality that you love the most? What is what you love the most, what you put all your love in? What is your biggest wisdom? Those things that you have talked to others and helped others with. And what is your biggest will? What are the things that you are doing in which you can say, I have will to do that? Okay. So these are the 6 things that you have to have in mind in a positive way in order to expand the Merkabah and hold it during the entire task that we will do together. Bueno, tenemos entonces esta red. Perfecto. ¿Cuál es la red que sigue? Es la red del hexaedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? El hexaedro, ¿qué va a hacer? Se va a expandir creando el dodecaedro, que es la figura de la red, ¿sí? Y este le va a dar sustento al icosaedro. ¿Está? Entonces, son las 5 bases primordiales de la realidad, son las primeras redes en ser creadas, las primeras redes de conciencia en ser creadas. So, after these main two, we have the appearance of the hexahedron, remember, the hexahedron, which by opening its faces gives origin to the dodecahedron, which is the origin of the sphere and all the planets and realities. And this one gives, this one holds this other one, which is the icosahedron. So the icosahedron is the last one on appearing. So as you see, these are the 5 main networks that have been created in the universe to hold the consciousness. Okay. Bueno, nosotros en nuestra realidad, en nuestra realidad de este planeta, cada una de estas geometrías se manifiesta en un elemento. Cada una de estas conciencias se manifiesta en un elemento. Entonces, estos elementos van a ser el resumen de toda esa conciencia expandida en el universo. Por lo tanto, toda la conciencia de lo que implica el tetraedro va a estar representado por el fuego, elemento fuego. Todo lo que está representado por todo lo que implica el hexaedro va a ser el elemento tierra. Todo lo que implica el dodecaedro va a estar representado por el agua. Todo lo que implica la información del icosaedro va a estar representada por el aire. Y todo lo que indica la información del octaedro va a estar representada por el éter. Recordemos que no nos estamos basando en la filosofía platónica griega, sino en la cosmovisión atlante. So, remember, these main 5 geometries of patterns of consciousness are the ones that has made a summary of the entire universe. So what we in our planet and Earth have done was to put all those concepts of the universe into one element that represents that geometry. So when we speak about the element of nature that represents the geometry, we encode into this one
all the information of that network that is in the entire universe. So when we talk about all the information regarding the tetrahedron in this planet, we say fire. So this is fire, the element fire. Then when we talk about all the information regarding hexahedron, we are talking about the earth. Okay, this is the element earth. Then we have all the information related to the dodecahedron, which is encoded in the element of water. And all the information of the icosahedron is related to the element air. As for this one here, the information related to the octahedron is encoded in the element of ether. Remember that these 5 relationships with elements are not related specifically to what the Platonic solids mean or what the Greek philosophy used to say about them. Okay? Remember, I am being guided by the idea or the philosophy of Atlantis. Okay, so according to how the Atlantean people used to teach it, we are using that one. Okay. Okay. Por esto mismo, nuestro evento está dividido en 4 grupos. Está dividido en aquellos que trabajan, que van a ser fuego, aquellos que van a ser agua, aquellos que van a ser tierra, aire y éter. This is why our event is divided into these 5 main groups. We will have the group related to fire, the one in water, the ones in earth, the ones in air, and the ones in ether. Bueno. Bien, recordemos entonces, el grupo agua va a realizar la tarea de ir por todos los templos. Va a ir templo por templo. Durante la semana previa al evento van a recorrer y vamos a ir tomando la información del Nilo para llevarla hacia la pirámide. So the group water will have the task coming 1 week before to go throughout all the temples and grabbing all the information, taking all the data as possible to bring it through the water, through the Nile, to the pyramid. El grupo fuego va a tomar esa información y la va a expandir haciéndola trascender en forma de luz, en conciencia. The group fire is the one taking all this information and making it ignite into fire, into light, so expanding all this consciousness, making it clear. Luego vamos a tener el grupo tierra, que va a ayudarnos a anclar toda esa información para sostener el eje de Egipto, porque vamos a estar expandiéndonos a toda la red de conciencia. Entonces, el grupo tierra va a sostener el eje de Egipto. So the task of earth will be to hold the axis of Egypt, because we will be expanding all this information all around. So we need the axis very strong. And that's why the group earth will be working with that anchor so we can be in the axis. Y luego tenemos el grupo aire, que va a estar repartiendo esa información de un grupo al otro, que va a estar expandiendo esa información a cada uno de los nodos de la Tierra, ¿sí? Llevando esa información en todas direcciones. And of course, for the last ones there in Egypt, we have the group air, and those are going to be spreading all this information towards the nodes, all the things that we are going to be working with in the pyramids. All of that is going to be spread by the group air.
Y por último, en toda la red de conciencia, allí donde se encuentren el grupo éter. El grupo éter va a estar repartido por todos lados. ¿Y qué va a hacer éter? Va a recibir esa información, lo vamos a practicar cada día y el día 22 vamos a hacer la tarea concretamente. Vamos a recibir girando sobre nosotros mismos hacia la izquierda, recibiendo como en una danza de amor toda esa información, llevándola hacia nuestro corazón y con todo el amor y conciencia del mundo, lo expandimos como esencia hacia nuestro territorio, hacia cada planta, cada muro, cada persona, cada animal que está en nuestro territorio. And for the last one, in the entire network, all the people that will be around in their own places, not coming to Egypt, your task is the ether group, which will be receiving all this information to these places and started to download the information, okay? Download all that and receiving it in your hearts. And with all that love, you will deliver all this to each living being in your territory, or every wall, every mountain, every animal, human, plant, everything. You put all that into everything. Bueno. ¿Qué más en relación a esto? Bueno, esa es la tarea que vamos a realizar. Recordemos que los grupos fuego y agua van a entrar a la pirámide en grupos de 99 personas, ¿sí? Esto ya lo expliqué en otros videos, pero repito, van a estar en grupos de 99 personas y van a entrar 5 grupos de 99 por noche. La noche del 19 al 20, la noche del 20 al 21, la noche del 21 al 22. Ellos ahí es cuando van a entrar a la Gran Pirámide a hacer esa expansión. La Gran Pirámide va a funcionar como un medio de expansión de información. So fire and water are the only ones that will go inside the pyramid. So these two groups are the ones working inside, expanding everything to the network, and they will. I explain exactly how it's going to be in another video, but just for you to know, these groups will be entering the pyramid every night from the 19th to the 20th, from the 20th to the 21st, and from the 21st to the 22nd. So these 3 nights, there are going to be 5 groups each night of 99 people. Okay, so everything is coordinated, organized for everyone. So the pyramid is like the amplifier of everything. It's like the one that expands the information. So these 3 nights, we will be working inside the pyramid doing all this. Como les dije, el grupo Tierra va a estar haciendo la tarea del anclaje. ¿Cómo se hace el anclaje? Activando el Merkabah y vamos a buscar el eje y anclar hacia lo más profundo, siempre ir hacia el núcleo de la Tierra sosteniendo ese eje. Van a tener actividades también dentro del evento, así que no se preocupen porque van a ser preparados para hacer esta tarea. So the group Earth, as I said, the activation will be activating the Merkabah, but this time going within and down to the Earth, not expanding, but going to the core of the planet. That will be the task of the group Earth. So holding the axis. But don't worry about specifically what to do, because you will have your task
in the event, someone will guide you to do everything. Y en relación al aire, los que vayan del grupo aire van a estar moviéndose, danzando, haciendo movimientos con las manos entre todas las personas durante las tareas conjuntas que vamos a tener, ¿sí? Durante las tardes vamos a hacer tareas conjuntas. En ese momento, los de tierra van a anclar y los de aire van a expandir, se van a mover entre todos lados y van a estar expandiendo la información en todas direcciones. Por eso es importante también que los de aire sepan las direcciones hacia donde dirigen, sepan hacia dónde están los nodos, puedan conocerlos, imaginarlos, saber cómo son, si es un lugar frío, un lugar caliente. Vean los primeros videos que hice donde explico cuáles son los nodos. So for the air, the task, remember, is going to be to spread all this information around. So that will be held during our activations all together, where also the group of Earth will be doing the activation with all of us every evening. But as the Earth is seated and strong, the air will be flowing, like dancing, moving around, and in between the other people. So you can spread into every direction all this data and information that we are working with, like within the network. So I will ask for the group air to at least know where are the directions of those nodes, where to look to. If you look into the videos that I recorded previously this week, I explain where are all these nodes of the planet. So check for them so you can know exactly where they are. Bien. Entonces, como dije, agua recoge la información, fuego activa la información, tierra hace de eje para toda esa información, aire expande a la red y éter lo ancla en esencia en cada uno de los puntos donde se encuentran. So, as I said, the group water will bring the information, the group fire will ignite the information, the group earth will anchor the information, the group air will expand information through the network, and the ether will activate the essence of all that in every spot where you find yourself. Bien. Esto los días de evento. El día 22 por la tarde-noche, vamos a tener un concierto. Este concierto que vamos a hacer, vamos a ir todos allí, ¿sí? Nos vamos a trasladar al concierto enfrente de la Esfinge y ahí todos vamos a tener una tarea que realizar para expandir esta conciencia el día portal. So, that day, the 22nd, which is the portal day, we will move all together to in front of the Sphinx, which is the place where the concert will be held. And in the concert, each one of us will have that specific task that I just said, but it will be shaped in a way of a concert. Por lo tanto, vamos a estar cantando, vamos a estar resonando, vamos a cantar canciones que hemos cantado en la red, vamos a cantar los nombres de la divinidad, que son las letras de nuestros grupos, vamos a estar, vamos a realizar el camino iniciático del Yo Soy todos juntos y vamos a recordar el Yo Soy, ¿sí? Vamos a anclar el Yo Soy allí. In the concert, we will have the task of singing. So we all gonna sing,
And at the beginning will be songs for our own activation to be all in the same frequency. Then we will have the activation of the sacred names, which are our letters for each one of the groups. Then we will have music to remember the path towards the I am, and then we will sing the I am so we can anchor that information in that place. Bien. ¿Qué más? Todo lo que es logística, recuerden que ya está explicado, y les recuerdo también que va a estar público un itinerario de todo el evento para que nadie se pierda, estas actividades y sepa exactamente cuándo tiene que ir a cada una. Y también para el grupo Ether, cuándo va a poder estar viendo online todo esto. All the logistics I already explained in other videos this week, but just for you to know, everything will be online. We will have like a QR code, so you can access that and see the entire schedule. So you can check there everything, so you don't miss any activity, and you know where and when do you have to be, to go, to do. And of course, for the group Ether, in the same schedule, you will have the timings and the place where you can watch online, so you don't miss the activations. Bien. Al grupo Ether, los incentivos, si quieren reunirse, juntarse, hacer actividades, estaría muy bien que puedan también unirse y crear estos eventos públicos o ir a diferentes lugares de manera libre para ir y anclar toda esta información en diferentes lugares si están en el mismo lugar y demás, ¿sí? For the group Ether, I encourage you to get together. Maybe if you are living in the same city or you go to the same sacred place, maybe you can join together and do something together to make it much more powerful, what we are spreading in every place. Y lo que sí les voy a pedir a todos los que estén en el grupo Ether es que suban fotos, vídeos de lo que están haciendo y nos etiqueten a mí y a la Fundación Arsagan, ¿sí? En Instagram, en Facebook, para que podamos compartir también lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿sí? Eso sería muy interesante. Así que recuerden que si suben historias o si suben publicaciones con fotos, con cosas de lo que estén haciendo, pongan @Matías Gustavo de Stefano o @Fundación Arsagan, ¿sí? Para que nosotros también podamos compartir lo que están haciendo. Also, I would invite the Ether group to add us in any post that maybe you do, or stories in Instagram, posts in Instagram or Facebook that you might do. So take pictures, take some videos of the activities you are doing, so we can share also in our social media. So tag us with @Matías Gustavo de Stefano or Fundación Arsagan, both of us, please, so we can share what you are doing in the places where you are, okay? And we can show everyone that we are working in a network. Bien, entonces, recordemos que esta es la tarea final de muchos encuentros que hemos hecho. Esta es la tarea final de una tarea de 12.000 años, de una tarea que comenzó cuando cayó la red Atlante y no se volvió a conectar nunca más.
Entonces estamos poniendo la intención, la semilla de que esta red se vuelva a reconectar para este nuevo tiempo que comienza ahora. Esto es algo que muchos, y personalmente yo, me vi involucrado hace 12.000 años, y es lo que he ido recordando desde niño, y todas las misiones y tareas que se me ha pedido realizar desde mis 12 años en esta vida, básicamente culminan este febrero. Son como el momento final de esa gran activación que faltaba realizar. So for you to know, for everyone to realize this is the final task of something that personally myself and many of you for sure have been doing for a long time. This is the final task for something that we couldn't complete 12,000 years ago, which is why I remember that life, well, why I remember all my past in Egypt. And so since I was 12 years old in this life, I have been brought to do these activations, to do these trips all around the world in order to reactivate this network. So what we are going to do this February is the final activation that we will all do together for the past. Is the last thing that we will do like this, and at least it's my final task in all this February, for all the things, the missions that I have been asked to do since I was 12 years old. So that's why for me it's very special. Bueno, recordemos que hace 12.000 años la red Atlante se desconectó por un proceso natural que fue forzado también por un proceso social, y en este nuevo tiempo se empieza a reactivar de nuevo. Por eso mismo estamos haciendo estas actividades. So remember that 12,000 years ago, the Atlantean network started to end, and the disconnection came to the planet, but it was a natural process pushed by a social process. And right now we are starting again in this new time for the future. It is starting all over, this reactivation of everything. So that's why we gather everyone to prepare, to sow a seed for this to restart. Okay. Bien, entonces recordemos que esta red es algo que siempre está, no es que no exista, es algo que está ahí, que envía datos, que envía información constantemente. Es como si fuera nuestro cerebro. Pero hoy en día es un cerebro inconsciente. Es un cerebro que tiene un montón de información en el subconsciente y en el inconsciente, pero que no es consciente porque están todos los datos desconectados. Entonces se necesita de seres conscientes que empiecen a conectar esos datos, a unir todas esas partes, ¿sí? Es como cuando uno va a terapia y de repente se da cuenta de algo que nunca se había dado cuenta. Cuando hace el momento, ajá, ese momento es cuando todos esos datos que estaban desconectados se unen en una sinapsis. Eso es lo que estamos proponiendo, ¿sí? Esa es la red que estamos proponiendo, volver consciente algo que ya existe, pero que hoy en día está desconectado. So what is this network? This network is not new. It's not something that we have to build up.
is something that is always there. It's like the brain with all the neurons and data is sharing data and information. Um, but all this information is being shared by the unconscious and the subconscious. So it's not aware of itself. And what we are going to do and the process we are starting to do is basically like that moment when you go to therapy and someone tells you something that makes a click in your head, like that aha moment that you say, now I get it. It was all there in my mind, but it was disconnected. So what we are trying to do is to reconnect that network and bring this consciousness to the information that is already here, okay? To connect the dots. Esa es la principal intención. Eso es lo que quería hablar hoy concretamente, que es la principal intención de todo esto que acabo de explicar. Es básicamente intencionar que la información vuelva a unirse. And this is what I wanted to talk about today with this summary, which is the intention in all this. The intention is basically to put awareness in all this data, all this information that is already there. La intención que tenemos que poner en todo este encuentro es pensarnos a nosotros como neuronas de este planeta. Pensarnos a nosotros como esas neuronas que tienen una información y que para compartir esa información tengo que unir una red dentro de mí. Tengo que unir todos esos datos a través de las primeras redes de conciencia que en la Tierra llamamos fuego, éter, agua, aire y tierra. A través de esas redes que tienen esos nombres en la Tierra para nosotros, activando esos potenciales dentro de nosotros, es como ponemos la intención de unir esos datos, de ponerle conciencia a esos datos. Esa es la mayor intención que tenemos que tener todos en este encuentro, es unir aquello que se ha separado. Es decir, recordar. Recordar. So, the main intention that we must have for this entire event is to think that we are neurons of this planet. We are the neurons of this planet that has information within, but it needs to connect with others in order to spread that information. And in order to become that aware neuron, we have to recognize that we are all these networks, that these are the main patterns of this consciousness that has been created. That's why we have to activate all that. And in our planet, in Earth, we call these patterns like fire, earth, water, air, and ether. Those are the names that summarize the entire information of the entire cosmos in our world. So what we are doing is to put in all that together, activating that in ourselves, and start to connect with others. And the main intention we are going to set in all of this is to unite all the different parts that are separated from each other. All the different parts, all the different members getting back together. That's the main concept. So the word that summarizes all this is to remember, to put the members together, to remember. Esto es nuestra misión. Nuestra misión de este mes que viene es recordar. Así como yo tuve que recordar a mis 12 años, tuve que recordar el pasado
para entender cómo recordar el presente, para entender cómo recordarme a mí mismo en el yo soy. Ese 3, recuerda, 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 es lo que es la intención de este evento. So, in the same way as me, myself, when I was 12 years old, was brought to remember, I had to remember the past in order to be able to how to remember the present, so I can remember myself, which is come back to the I am, to the being who I am. So this remember, remember, remember are the 3 steps that we have to give in order to accomplish the intention of this gathering next month. Habrán visto que hicimos un video que está en blanco y negro, a veces en color, en el cual yo estoy en las pirámides y voy hablando. Allí menciono los 3 recuerda. Recuerda y explico las leyes universales. Recuerda, explico la creación. Recuerda, explico los elementos. ¿Sí? Los 3 recuerdas explican la historia del yo soy y la intención de este encuentro. Por eso, para que realmente se conecten con la información de lo que vamos a hacer, les aconsejo mirar ese video una y otra vez hasta entender cada una de sus partecitas, porque cada palabra está puesta ahí con una lógica específica. Cada una de las frases es una ley universal, cada una de las frases es un proceso del universo, cada una de las frases es un elemento con el que estamos trabajando. Fíjense muy bien, prestenle atención a cada una de las frases del video y nos vamos a ir conectando con ese recuerda, 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 que es la intención de nuestro encuentro. Está en Instagram, en YouTube, en la página web, en todos lados está este video. I will recommend to you to check the video that we did that summarizes everything that we are talking about. There's a video, this video, it's in black and white and sometimes in colors. And in this video, I say the 3 remember, remember, and I explain stuff, remember, I explain stuff, remember, I explain stuff, okay? So this video, this short video of almost 3 minutes, is like a summary of the intention of this gathering. It's a summary of everything. And I would recommend for all of you to check that video many times for this event, because what it says there is the summary of the entire thing, of the entire intention, okay? So you can check, I put it in Instagram, it's in YouTube, in the website, in Facebook, everywhere. It's everywhere. So you can check it and listen carefully to each one of the words, because they're not simply sentences in a story. Every one of the sentences that I say is a universal law. Every one of them is a process in the universe. Every one of them is the description of each one of the elements and how all of that take us to the I am. So I would recommend to watch that once and again so you can feel it, so you can remember also. El video está en español y en inglés, ¿sí? Los dos. Así que lo pueden encontrar en todas mis redes sociales y en YouTube. The video is in Spanish and also in English, so you can find it everywhere. Everywhere.
in my social media. Voy a ver si lo encuentro aquí en YouTube. A ver si lo pueden ver. I'm going to try to find it in YouTube so you can check it. No está acá. Cuando entran a la página, de la fundación, de yosoy2022.org, allí mismo les aparece el video. So when you open the website yosoy2022.org, at the beginning the video pops up, so you can watch it there. Lo pondría, pero no se va a escuchar porque no creo que se escuche. A ver. I'm not sure if this is going to be able to be heard, but let's try it. Recuerda, en el útero oí la voz que me llamó a nacer. Al ritmo del corazón, su armonía vibró en melodías. La música se iluminó, expandiéndome al mundo. Mi mente se volvió emoción y creó la vida. Vi la profunda belleza a lo largo y ancho del mundo. Le caminé de norte a sur y me encontré en el centro. Recordé mi pasado, proyecté mi futuro y gocé mi presente. Viví altibajos, pero encontré mi eje. Ni mal ni bien, fui arcoíris. Me volví sabio, amé incondicional y manifesté mis sueños. Resoné, irradié y vi lo que soy. Tejido de la matriz, patrón de la música, red de la existencia. Recuerda, mi sueño es una idea que origina los pensamientos del mundo. Mis ojos ven a través de ti y los tuyos ven a través de mí. Somos los ecos de una gran sinfonía del universo, resonando en el infinito. Al ritmo del corazón, nuestra existencia es un reencuentro eterno. Mi intención es tu existencia, tu acción es mi ser. Somos dos enamorados, recordando ser uno, y nuestro pulso es la mismísima creación. Yo soy tú, tú eres yo. Recuerda quién eres conmigo. Yo soy origen de la vida, soy la memoria que vive en ti. Soy todo lo que fuiste, eres y serás. Yo soy la chispa divina que enciende la potencia de tu acción, el latido que irradia tu luz al mundo.
Yo soy los pilares de la existencia, los caminos que llevan al único destino posible, uno mismo, aquí y ahora. Yo soy el canto que resuena en la voz de cada ser, soy la respiración de la conciencia. Recuerda, une la red del mundo a través del tiempo y el espacio. Es momento de reconstruir el sueño, de recordar que yo soy. ¿Sí? Momento. I'm going to put it in English so it is recorded also here. Just a moment. Remember, in the womb, I heard the voice calling me to birth. At heart's rhythm, its harmony vibrated in melodies. Music illuminated, expanding to the world. My mind became emotion and created life. I saw the deep beauty wide along the world. I walked it north to south to find me in the center. Remember my past, protected my future, and enjoyed my present. I had my ups and downs, but I found my axis. No bad, no good, I was a rainbow. I became wise, loved unconditionally, and manifested my dreams. I resounded, righted, and saw who I am. An edge of matrix, a pattern of music, a web of existence. Remember, my dream is an idea that originates the thoughts of the world. My eyes can see through you. Your eyes can see through me. We are echoes of the great universal symphony, resounding in the infinite. To the rhythm of the heart, our existence is an eternal encounter. My intention is your existence. Your action is my essence. We are both lovers, remembering being one. And our pulse is the creation itself. I am you, and you are me. Remember who you are with me. I am the origin of life, the memory that lives in you. Everyone you were, you are, and you will be. I am the divine spark that enlightens your actions' potential, the beat that irradiates your light to the world. I am the pillars of existence, the path that leads to the only destiny, oneself, here and now. I am the singing that resounds in each being's voice, the breath of consciousness. Remember, unite the world's web through time and space. It is the moment to rebuild the dream. Remember that I am. Bueno, pues ese es el video que les aconsejo ver para entrar en sintonía con todo el camino iniciático del yo soy. Porque quien narra no es que sea yo, es el yo soy. ¿Sí? Es algo dictado por el yo soy que narra su historia
hasta su propio reencuentro. So this is the video that I recommend for you to see, to hear, because it's not something that I just say. It's not me saying it. It's the I am. It's the concept of the I am. So it was like dictated by the I am to describe its history, its path towards itself. Así que bueno, eso. Quería compartirlo para que quede aquí registrado como una forma de sentir la intención y el propósito de por qué estamos haciendo esto. So I wanted for it to be recorded here because I wanted for you to have it, to have the sense here of the intention of why are we doing all this. Este marzo termina una historia y comienza otra. ¿Qué significa? Que a partir de ahora no es que vamos a activar nada, vamos a sostener. Vamos a empezar a sostener entre todos la red. Mientras, personalmente, yo voy a empezar a tratar de dedicarme a bajar esa información de la red para empezar a dedicar mi vida directamente a la ontocracia, al desarrollo de la ontocracia. So this doesn't mean that something ends, actually. It ends only one part of the path, which is these planetary activations. And from this March on, we will start with holding all the things that we have done, which is the process of holding the vibration between all of us. And what is regarding myself, I will dedicate my time to start working in ontocracy. A partir de lo que hagamos en febrero, que es anclar esa conciencia de esa red, a partir de ese momento va a comenzar para nosotros un calendario en el cual cada solsticio y equinoccio vamos a empezar a anclar en los nodos de la Tierra esta información. Y algunas personas van a ir viajando a cada uno de estos nodos, ¿sí? Hay personas de ustedes, de la red. La fundación va a cubrir esos pasajes para que la gente que esté al servicio todavía de esa conexión puedan ustedes mismos, no yo, sino ustedes, viajar a esos lugares y anclar esa información cada solsticio y equinoccio. Es decir, 4 veces al año en diferentes lugares. So from now on, when we are already finished with all these activations in February, since March, a new chapter will start in which all of you, not myself, all of you, through the foundation, will start to hold this activation every solstice and equinox. So 4 times a year, we will start doing the activations, doing the connections in different nodes of the planet. But it's not me that I am supposed to do it. It's you. So the foundation, the RCM Foundation, will hold these trips for the people, so you are able to travel. Okay, for those who are committed to hold this activated. Y recordemos que el proceso ontocrático es cómo bajar todo ese concepto de la red hacia lo que es la sociedad, hacia lo que es político, social, económico, cómo construir redes para plasmarlo a nivel de una filosofía de este nuevo tiempo. And remember that the process of ontocracy is basically how to download all this information of the network into something that is social, that is much more related to politics, economics, culture, all society,
so we can design these networks for the new systems to come. Bueno, entonces estas son las intenciones que tenemos de este encuentro, que son básicamente poder manifestar esa red para que, para poder conectar esa red, luego sostenerla a lo largo del tiempo, cada solsticio de equinoccio entre todos, y poder plasmar su información a través de lo social. The goal for this February is to be able to connect all this network and then start the process of holding that connection all the time throughout the years in these 4 times a year, solstices and equinoxes, so we could manifest, download how to bring all that into a social, much more social active system. Bueno, esto sería entonces las intenciones que tenemos para este encuentro, lo que viene después, ¿sí? Lo que vamos a empezar a trabajar después y bueno, todas las conexiones que vamos a ir realizando van a ser para sostener lo que hayamos hecho este febrero. So this is the intentions and how everything that we are going to do in the future, holding the patterns, are going to be because what we have done this February. Bien. Creo que eso resume un poco todo lo que hemos hablado. Les recuerdo que en los videos anteriores tienen en el video 1 información de por qué hacemos el evento. En el video 2 hablo sobre la historia, de cómo llegamos hasta acá, de la red, ¿sí? En el tercero hablo sobre la red y los nodos específicamente, dónde están, cómo se forma una red. En el cuarto hablo sobre los 5 elementos. En el 5 hablo sobre Merkabah. En el 6 hablo sobre los grupos y las letras, ¿sí? Los 45 grupos y las letras. En el 7 hablo sobre la activación de todo eso en uno mismo. En el 9 sobre la activación en la pirámide. El 10 la tarea de cada elemento. El día 10 la tarea de cada elemento. Me faltó uno acá, me parece. Sí, perdón, el día 7, está bien. El día 7 la activación en uno mismo. El día 8 la activación de la pirámide. El día 10 la tarea de cada elemento. Bueno, después hablo sobre la activación en la esfinge, qué vamos a hacer en la esfinge, ¿sí? Eso fue ayer. Y esto es la intención, ¿sí? La intención que tenemos en este evento. I remind you that this is the information, the summary of everything. I remind you that in the first day, I talked about the main info of the event. Why do we do it? And the second one about the history. And the third one about the network and the nodes. In the fourth, I talk about the elements. In the fifth, I talk about the Merkabah. In the sixth, I talk about the groups and the letters. In the seventh, I talk about how everything is going to be activated in oneself. In the eighth, I talk about the activation in the pyramid. In the
in the 9th, I talk about the task of every element. And the last one yesterday, I talked about the task in the Sphinx, the day 22nd. So you have all the details in those videos. And today, of course, a summary and the intention that we have in all this. Y mañana nos vamos a reunir para hacer una alineación. Solo vamos a hacer una alineación, nos vamos a sentar, vamos a activar nuestro Merkabah, vamos a hacer una práctica de todo lo que significa todo esto, vamos a ir recorriendo esta información a través de una alineación. ¿Sí? Así que estén listos mañana en un lugar tranquilo, escuchando bien atentos el sonido, la música. ¿Sí? So for tomorrow, we will not explain anything. We will do an activation. Okay, we will activate all this as an alignment. So we will meditate, do the alignment, activate all these patterns in ourselves, and do a little practice of how everything is going to be. So be in a quiet place, in a very silent place, so you can concentrate, focus in the music and my words. Okay, so that's what it's going to be tomorrow as a preparation for the entire thing. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos mañana, entonces, para esta gran alineación antes del evento. So thank you everybody for being here as always, and see you tomorrow at the same time for this great preparation and alignment for the event. Hasta mañana. See you tomorrow.